Hola, buenas noches. Hoy les hablaremos y les daremos un pequeño resumen sobre el libro El alma de la toga de Ángel Osorio. Bueno, para comenzar entendemos que Ángel Osorio al hacer este libro nos quiso hablar un poco de lo que está pasando con todos los abogados en la actualidad, de la gran conciencia que existe, del amor que le han perdido a la abogacía, un tanto para que hagamos conciencia y corrijamos todos estos errores que podemos llegar a caer y nosotros como futuros profesionales del derecho tengamos un excelente manejo de esta profesión, que nos dediquemos a ser realmente abogados, no caigamos en lo que algunos ya han caído, que es la corrupción, la falta de ética, la falta de moral, entre otros males más. Para comenzar, entendemos quién es un abogado. Nos dice una de las preguntas fundamentales al empezar este libro. Osorio considera que la abogacía no es una consagración académica, que no solo se consigue en las aulas de clases, sino en la vida misma, sino una concreción profesional, nos dice. Y dice que nuestro título no es de abogado, sino de licenciado en Derecho. Y para poder ejercer la profesión de abogado debe dedicar su vida a dar consejos jurídicos, pedir justicia en los tribunales, y quien no haga esto será todo lo licenciado que quiera, pero no en Derecho. Entonces entendemos que en conclusión, el abogado es el que ejerce permanentemente la abogacía. Los demás serán solamente licenciados en Derecho, pero nada más. No podrán considerarse abogados. Ahora les hablaremos de otro aspecto fundamental que se menciona en el libro del alma de la toga, que es la fuerza interior. Su afirmación es que, según nos está mencionando, que el hombre cualquiera que sea su oficio debe creer principalmente en sí. Tiene que tener tiene que creer tanto en sí para poder ejercer la profesión de la abogacía. La fuerza que en sí mismo no halle, no la encontrará en ninguna otra parte. Da una recomendación para las agresiones y críticas de la gente. Fiar en sí, confiar en sí, vivir su propia vida, vivir la propia vida, seguir los dictados que uno mismo se imponga y desentender lo demás. En nuestro ser, hallarse la fuerza de las convenciones, la definición de la justicia, el aliento para sostenerla, el noble estímulo para anteponerla al interés propio. Además, también sobre todo esto nos menciona que el abogado tiene que comprobar a cada minuto si se encuentra asistido de aquella fuerza interior que ha de serle superior al medio ambiente, y en cuanto le asalten dudas en este punto debe cambiar de oficio. Si es que no tiene la voluntad, si no tiene la fuerza interior necesaria para poder continuar con esta gran profesión que es la abogacía, como lo menciona Ángel Osorio, en pocas palabras, tiene que dedicarse a otra cosa. Hay un punto fundamental dentro del libro igualmente, que es la sensación de justicia que debemos tener cada uno de los abogados, ese sentir, ese querer que se llegue a hacer justicia, sobrepasando todos los puntos, sobrepasando la ley, llegar a ese sentido de legitimidad, de justicia, de poder sentir que lo que se está haciendo, se lo está haciendo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque ser abogado no es solo el saber derecho. Ser abogado es aquel que conoce de la vida, conoce de los momentos, de las situaciones, de las circunstancias que pueden llevar. Ser abogado es mucho más que únicamente tener el título. El derecho positivo lo encontramos en libros, pero la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Quien tenga previsión, serenidad, amplitud de miras y de sentimientos para advertirlo, será abogado. Quien no tenga más inspiración ni más guía que las leyes, será un desaventurado mandadero. Bueno, la justicia no viene a ser fruto del estudio, sino de una sensación, esa sensación de querer hacer el bien, esa sensación de entender lo que está pasando y no solo de hacer lo que dice la ley. Lo hacemos nosotros, los futuros jurisconsultos, los abogados, los profesionales del derecho. Osorio nos cita en esta ilustre novela que Henry Bordenaux se refiere que cuando visitó al escritor Daudet y le manifestó que era estudiante de derecho, así como nosotros lo somos ahora, este le dijo: las leyes, los códigos, no deben ofrecer ningún interés. Se aprende a leer con imágenes y se aprende la vida con hechos. Procure ver y observar, estudie la importancia de los intereses de la vida humana. En los intereses de la vida humana, en las situaciones de la gente, en el vivir diario de la sociedad se construye el derecho. Es tan dialéctico que tenemos que saber leerlo y saber interpretarlo
para ponerlo en cuestión en la vida diaria de cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar sobre un punto fundamental que todo abogado debe tener y que Ángel Osorio recalca su sobreimportancia de manera imperiosa de un gigante menester, sobre la moral del abogado. En la moral del abogado lo que Osorio nos habla es del criterio que tiene un abogado y comienza, cito: la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. Malo será que erremos y defendamos como moral lo que no es, pero si nos hemos equivocado de buena fe, podemos estar tranquilos. Cita las palabras del gran Osorio. También el novelista Cole Thewer nos dice: nuestro oficio como abogados es hacer triunfar a la justicia o a nuestro cliente. Esa pregunta: ¿iluminamos al tribunal o procuramos? Cuando un abogado acepta una defensa, es porque estima, aunque sea equivocadamente, que la pretensión de su tutela es justa, y en tal caso al triunfar el cliente triunfa la justicia. Y la obra no va encaminada a cegar, sino a iluminar. También tenemos unos consejos que nos menciona justamente que los abogados hay que ser refractario del alboroto, soportar la amargura de una censura caprichosa e injusta, es carga ajena a los honores profesionales. Debajo de la toga hay que llevar la coraza. Abogado que sucumba al que dirán debe tener su hoja de servicios manchada con la nota de cobardía. No digo que el juicio público no será digno de detención. Lo que quiero es que después de adoptar una resolución, vacilar ni retroceder por miedo de la crítica, que es un monstruo de 100 cabezas irresponsables y faltas de interés. Cuando se ha marcado la línea del deber, hay que cumplirla a toda trance. El transeúnte que se detenga a escuchar los ladridos de los perros fácilmente llegará al término de su jornada. La sensibilidad meramente nos dice que el abogado no puede ser ni frío de alma ni emocionante. El abogado actúa sobre las pasiones, las ansias, los apetitos en que se consume la humanidad, si su corazón es ajeno a todo ello. ¿Cómo le entenderás su cerebro? Quien no sepa de dolor ni comprenda el entusiasmo, ni ambicione la felicidad. ¿Cómo acompañará a los combatientes? Sin embargo, ¿es ilícito siquiera que tomemos los bienes y males ajenos como si fueran propios y obremos como comanditarios del interés que defendemos? De ningún modo. Ahora les hablaremos sobre el desdoblamiento psíquico. El profesor Ángel Majarona denomina desdoblamiento psíquico al fenómeno con el cual el abogado se compenetra con el cliente de tal manera que pierde toda su postura personal. Osorio piensa que el desdoblamiento psíquico no debe interpretarse en el sentido que de la igual manera que Majorana, diciendo: el abogado no soy yo, sino mi cliente, sino de la duplicidad de personalidades. Hasta tal punto soy mi cliente, practicando un doble renunciamiento, y desde tal punto soy yo mismo, usando facultades irrenunciables. La independencia. Hablando de independencia en el sentido de libertad, creo que se define claramente el concepto de ese subtema con las palabras del Mr. Raymond Poincaré: en ninguna parte es más completa la libertad que en el foro. La disciplina profesional es leve para los ciudadanos de su dignidad y apenas añade nada a los deberes que una conciencia poco delicada se traza a sí misma. Desde que se crea por su trabajo una situación regular, el abogado no depende más que de sí mismo. Es el hombre libre y jerarquizado. En cuanto a la manera de trabajar, sería osado querer dar consejos, pues sobre tal materia es tan aventurado de escribir como lo del gusto. Sin embargo, doy una opinión personal. Parece lógico que antes de coger la pluma se haya agotado el estudio en los papeles y en los libros. Seriamente así debe hacerse y no es recomendable ningún otro sistema. A mi entender, todas las horas son buenas para trabajar, pero más especialmente las primeras de la mañana, desde las 6 hasta las 10, y ahí va la razón.
A partir de las 10 de la mañana dispone de sí mismo. La consulta, las conferencias con otros colegas, las diligencias y vistas, las atenciones familiares, la vida de relación y las necesarias expansiones del espíritu consumen todo nuestro tiempo. Muchos advierten que da lo mismo trasnochar recabando el tiempo cuando los demás se acuestan. No lo estimo así, porque antes de las 10 de la mañana podemos dar el trabajo a nuestras primicias y después de las 10 de la mañana no les concedemos así, sino nuestros residuos. Con la cabeza despejada, se ordenan las ideas, se distribuyen las atenciones y se aprovecha el estudio. En fin, todas las reglas de trabajo pueden reducirse a esta. Hay que trabajar con gusto, logrando acertar toda la vocación y viendo que el trabajo no solo es un modo de ganarse la vida, sino la válvula para la expansión de los anhelos espirituales. El trabajo es liberación, exaltación, engrandecimiento. De otro modo, es insoportable una lucha contra la esclavitud. La palabra. Por la palabra se enardecen o calman ejércitos y turbas. La palabra es el más grande poder, la más grande arma de un abogado, que si la sabe utilizar, va a poder manejarla acorde él la quiere. La palabra es el elogio de la cordialidad. A ese tema no le encontré mucha relación, ya que el título de elogio de cordialidad es, como lo quiso decir Osorio, el comienzo y fin de los abogados y jueces. Y como ya se tiene la mala y errónea idea de que el juez hace favoritismo y el abogado miente, permítame explicarlo de una manera más clara. El juez piensa del abogado, ¿en qué proporción me está engañando? Y el abogado piensa del juez, ¿a qué influencia estará sometido para frustrarme la justicia? Nos hallamos tan habituados a pensar mal y a maldecir que hemos dado por secas las fuentes puras de los actos humanos. El arte y la abogacía, aunque suenan un poco disparejos, tienen la más grande relación, y es porque no es abogado quien no tiene una delicada percepción artística. Algunos siguen como elementos de expresión la aritmética, la química o el dibujo lineal. Nosotros usamos la palabra escrita y hablada, es decir, la más noble, la más elevada y un sentido artístico manifestado del pensamiento. No existen antagónicos entre el arte y la abogacía. El abogado debe tener inexcusablemente una revista jurídica de su país y otra extranjera, una mitad según las aficiones de todos cuantos libros jurídicos se publiquen en su país, e historias de novelas, versos, historia, crónica, crítica, sociología y política, entre otros, que genere más la lectura dentro de cada uno de los abogados. Las novelas y los versos son muy recomendables porque son la gimnasia del sentimiento y del lenguaje. Son para que el abogado amplíe el horizonte ideal y mantenga viva la renovada flexibilidad del lenguaje. ¿Cómo se hace un despacho? Una de las más grandes cuestiones que se mencionan dentro del libro El arma de la toga. Y nos dicen que la condición inexcusable para triunfar, la profesión es ejercerla. Un tonto puede prevalecer en lo que depende de la merced, mas no en lo que radica del crédito público. Medios que un letrado tiene para darse a conocer: la asociación, o sea, trabajar en colaboración con otros abogados de diferentes áreas, de diferentes materias que lo pueden ayudar y se pueden unir y sintetizar en un solo bufete. El anuncio, darse a conocer en los diferentes medios. Afortunadamente, la mayoría de los abogados lo consideran como una degradación. Es lícito decir, yo vendo buen café, pero es grosero anunciar, yo tengo honradez y talento. La exhibición. Aunque duele un poco, la palabra hay que usarla en su aceptación noble. Para venir a parar en que ese es el único medio lícito para darse a conocer, poner en manifiesto lo que llevamos dentro y lo que somos capaces de hacer. Hablar de los compañeros que se han dado a conocer como letrados después de haber sido ministros, esos son casos aislados y no constituyen un sistema. Especialistas. Si un hombre siempre escalado de la misma tarea, se degrada. En la abogacía la especialización toca los límites de lo absurdo. Simplemente no se puede ser especialista en una sola cosa, porque en la abogacía, como en muchas otras profesiones, en un solo caso gran parte de las veces se necesita de varias materias del derecho para poder complementar y abordar las diferentes cuestiones, diferentes casos, diferentes procesos que se llevan a cabo. No es indiferente ni ofensivo el proceder mediante especializaciones, porque ellas, aún contra nosotras, aún contra nuestra voluntad, pesan enormemente en el juicio unilateral y nos llevan a un error. La hipérbole, la exageración de la verdad tan común entre los abogados debe ser evitado.
El buen gusto suele correr parejas con la dignidad y el pudor. Quien sepa guardar un recato y ocupar su puesto, no fraternizará con sus clientes en lo criminal, ni los divinizará en lo civil. Concluyendo un poco, les hablaremos de la toga. La toga no representa por sí sola ninguna calidad. Cuando no hay cualidades verdaderas debajo de ella, se reduce a un disfraz irrisorio. Pero después de hecha esta salvedad, en honor al concepto fundamental de las cosas, conviene reconocer que la toga, como todos los atributos profesionales, tiene para el que la lleva dos significados: freno e ilusión, y para el que la contempla otros dos: diferenciación y respeto. La toga es freno porque cohíbe la libertad en la que pudiera tener los licenciados, es ilusión por nuestra función, por nuestro valer, por nuestro significado. Es diferenciación porque ella nos distingue de los demás circunstantes en el tribunal, y siempre es bueno que quien va a desempeñar una alta misión sea claramente conocido. Y es de respeto porque el clarividente sentido popular, al contemplar a un hombre vestido de mono tan severo, con un traje que consagra los siglos y que solo aparece para menesteres trascendentales de la vida, discurre con acertado simplicismo: ese hombre debe ser bueno y sabio. El abogado que asiste a una diligencia en el local infecto de una escribanía usa un léxico, guarda una compostura y mantiene unas fórmulas de relación totalmente distinta de la que se caracteriza cuando sube a un estrado en la toga puesta. Y esta toga es la misma que nos lleva a conseguir el éxito dentro de los diferentes ejercicios de la profesión. Eso sería todo referente al alma de la toga, y muchas gracias.